con la última, ya en los finales de este estudio que empezamos relacionado con el decálogo de fidelidad a la Iglesia, que hemos basado fundamentalmente, bueno, diría que lo hemos basado totalmente en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y así, de esta manera, estamos llegando ya al final de la carta, al capítulo 15. Queda un capítulo más, el 16, que bueno, más que nada una cuestión de despedida, algunos consejos finales, pero nosotros vamos a basarnos en este capítulo 15 para lo último que estamos hablando respecto de este tema. Quisiera, si ustedes me acompañan, a que hagamos un pequeño repasito ayudándonos por la pantalla. Bueno, en definitiva, fieles a la Iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos de la fidelidad primero a Dios, lógicamente? Y segundo, dijimos que esa fidelidad a Dios se expresa en nuestra fidelidad a la Iglesia. Y basados en esta primera carta a los Corintios, hemos encontrado que hay 10 aspectos que nos desafían a mostrar nuestra fidelidad. En cada una de estas cosas, no es que con una ya somos fieles, no, tenemos que mostrar fidelidad en cada uno de estos aspectos, congregándonos para lo bueno, no para lo malo ni lo peor, como le pasaba a algunos de los corintios, sino congregarnos, ser fieles en esto de unirnos con los hermanos para adorar al Señor, para servirle y hacerlo para lo bueno, para lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Segundo ítem, debemos ser fieles a las Escrituras, guardar y cumplir lo que el Señor nos dice en las Escrituras. No hay otra cosa que podamos hacer, que debamos hacer en la iglesia que no sea lo que está escrito y enseñado en la palabra de Dios. El tercer aspecto tiene que ver con la adoración comunitaria. Si nos reunimos para adorar a Dios, y para eso es una parte importante de los que nos congregamos. También tiene que ver con la recordación dentro del culto al Señor de la cena, de la Santa Cena, de la Cena del Señor, ¿no? Una responsabilidad que tenemos es promover la comunión y la unidad. Promover la comunión y la unidad, a diferencia de lo que pasaba en la iglesia de los Corintios, que dice que tenían divisiones, celos, contienda y demás. Bueno, eso lo pone como un ejemplo negativo. Entonces nosotros debemos trabajar y, hermanos, si hay algo que hacemos, si nos damos cuenta que no contribuye a la comunión de la iglesia, que no contribuye a la unidad, no debemos hacerlo. No debemos hacerlo. Debemos orar y pedir al Señor que nos guíe y nos ayude a resolver el tema. Pero, hermanos, nuestra tarea, nuestra responsabilidad es promover la unidad y la comunión en la iglesia. Conciencia de cuerpo. Es decir, no soy solamente un asistente a las reuniones de la iglesia, no solamente asisto para participar de las actividades, sino que soy parte del cuerpo. Soy un miembro del cuerpo que es la iglesia. Y eso va acompañado de un sentido de pertenencia. Siempre hablamos de eso, bueno, este es el cuerpo al cual yo pertenezco, está la familia a la cual estoy integrado, la familia en la fe, ¿no es cierto? Entonces ese sentido de pertenencia y conciencia de que somos un cuerpo en Cristo es también una manera de reflejar nuestra fidelidad. Esa conciencia de cuerpo nos lleva a la figura que utiliza el apóstol Pablo para hablar de los dones. Cada uno somos miembros del cuerpo y cada miembro tiene una función, una tarea que desempeñar, que no es la que a uno se le ocurrió, no es un capricho personal, sino que tiene que ver con lo que el Espíritu Santo da a cada uno dentro del concierto, dentro del cuerpo, que es la iglesia, para que cada uno cumpla la tarea que el Espíritu Santo ha pensado que haga para que la iglesia funcione. Si un miembro no funciona, hay una parte de la tarea que deja de hacerse. Y hay un miembro que no está cumpliendo la función que debe cumplir en el cuerpo espiritual, que es la iglesia, así como a veces ocurre en nuestro cuerpo físico. Cuando algo en nuestro cuerpo físico no anda bien, bueno, hace que algo no esté a pleno, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en la iglesia, el ejercicio de los dones, que son los que nos da el Señor, para que podamos servirle en el ámbito de la congregación. Dijimos que los de los dones es necesario y es muy bueno, pero a ese le agregamos el principio del amor. Dice que todo lo que debemos hacerlo con amor, con el amor ágape, con el amor que el Señor pone en nosotros, no es nuestro amor, es el amor de Dios puesto en nosotros con el cual debemos hacer las cosas que hacemos en la iglesia. Luego hablamos del principio de la edificación. Yo les decía que no bastaba solamente hacerlo con amor,
sino que debemos hacerlo con el propósito de que la iglesia sea edificada, de que mis hermanos sean edificados. Porque a veces yo creo que lo estoy haciendo con amor y quizás hasta lo hago con ese sentimiento verdaderamente, pero si no resulta de edificación, bueno, tengo que abrir los ojos, ¿no? Porque son conceptos que se van complementando uno con el otro, ¿no? El ejercicio de los dones, el principio del amor, el principio de la edificación. Uno va sumando al otro. Después hablamos del propósito del testimonio, que es lo que tiene que ver con que cada uno de nosotros debemos estar comprometidos con el que cuando llega una persona a la iglesia que no es creyente o que apenas conoce del Señor, bueno, es nuestra tarea como iglesia, como hijos de Dios, darles testimonio, para que esa persona pueda decir, estuve en esta iglesia, estuve en la iglesia del Redentor y tuve oportunidad de conocer el mensaje de Dios y lo que Dios tiene para mi vida, la salvación, etcétera, etcétera. Y bueno, ese testimonio no surge únicamente de que el pastor pueda pasar al frente a predicar, sino que surge de lo que hacemos en conjunto como iglesia, porque esta es una tarea de la iglesia. Yo decía antes, cuando cantamos, cuando oramos, cuando saludamos, cuando hablamos, bueno, son todas maneras de dar testimonio también a aquellas personas que se acercan y que necesitan conocer al Señor. Y el último ítem, el último punto de nuestro decálogo es unidos en la esperanza, firmes y constantes en la obra. La primera parte es la que ya estuvimos desarrollando y de la cual voy a hacer un pequeño repaso para arrancar, porque es la que da sostén a la segunda parte de este enunciado, ¿no? Unidos en la esperanza, firmes y constantes en la obra. Bien, vamos a desarrollar esto, voy a ir ayudándome con la pantalla. Unidos en la esperanza, firmes y constantes en la obra. El versículo donde más centrales de este pensamiento están en los versículos 55 al 58, pero arrancamos desde el principio del capítulo 15, todo el capítulo que nos involucra. ¿Por qué? Porque yo, como puse ahí, y ustedes pueden leer, prontamente nos pone en este tema, el apóstol Pablo, apenas comenzado el capítulo 15. Fíjense que los versículos 1 y 2 dicen, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, es decir, yo se los prediqué, ustedes lo recibieron, en el cual también perseveran, y por el cual, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos si no creyeron en vano. Entonces, ¿por qué digo que prontamente nos pone en tema el apóstol Pablo? Porque nos muestra que no se trata de tener simpatía por Dios, de que nos parezca lindo, algo bueno, simpatía por Dios, por el Evangelio, aún por la iglesia, sino que los pasos necesarios para poder estar en lo que Dios quiere, dice, primero recibir el Evangelio, lo cual en el contexto que estamos hablando significa creerlo, aceptarlo, ¿no? Lo que dice el Evangelio. Segundo dice, en el cual también perseveran. Y yo lo relaciono con el estar firmes que dice el título, ¿no? Estar firmes cuando hay viento a favor y cuando hay viento en contra. Cuando hay viento a favor nos ayuda a perseverar más rápido porque nos empuja para adelante. Y cuando hay viento en contra, tenemos que perseverar y luchar contra el viento, porque no siempre nos va a empujar, sino que a veces las situaciones nos llevan a tener que poner más fuerza y más interés en perseverar. Bueno, también allí hay que hacerlo. Y por último, retener la palabra, aferrarse a las promesas. Pero no solamente, la palabra de Dios no solamente son promesas, sino que también tiene demandas y enseñanzas las cuales debemos poner en práctica y que requieren de nuestro compromiso, ¿no? Así que allí, de entrada nomás, el apóstol Pablo nos mete en tema. Y habla del Evangelio. Y en los versículos 3 y 4 dice, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Y detalla la base del Evangelio, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y este es el Evangelio, hermanos. Hay un solo Evangelio, y su mensaje y su contenido no se puede cambiar, no se puede acotar o achicar, ni tampoco diluir. El Evangelio puro y completo, como lo presenta la palabra de Dios y resumidamente lo pone aquí el apóstol Pablo. Cristo murió por nuestros pecados, pagó por nuestros pecados y tuvo que poner su vida para eso. Porque eso es lo que dice Dios en las Escrituras. Y fue sepultado y al tercer día resucitó. Es decir, el Evangelio, hermanos,
incluye la muerte de Jesucristo e incluye su resurrección. Esa es nuestra identidad también ahora. ¿Por qué? Porque no solamente Él murió y resucitó, sino que también nosotros, por la fe, también hemos muerto a una vida sin Dios y hemos resucitado a una vida en Él y con Él. Y eso nos convierte en sus hijos, por eso digo que esa es nuestra identidad, ¿no? Ahora somos hijos de Dios porque hemos muerto a una vida sin Dios y hemos resucitado junto con Cristo a una vida en Él y con Él. Y la verdadera, cuando esto lo podemos comprender verdaderamente, lo aceptamos y perseveramos y nos comprometemos con este Evangelio, esto produce esperanza. Y ahí nos estamos metiendo entonces en el punto de la esperanza. Así como tenía esperanza David de que vería la bondad de Dios a lo largo de su vida, así como tenía esperanza Job, que se sentía desahuciado, pero que tenía esperanza de que iba a ver a Dios. Bueno, esto, hermanos, es lo que produce esperanza. Esta es la esperanza del creyente, del Hijo de Dios. En el versículo 12, dice Pablo que hay algunos que atentan contra esta esperanza. Fíjense el versículo 12. Si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Entonces, ¿qué atenta contra la esperanza? Bueno, hay algunos que dicen que no hay resurrección. Y sin leer en detalle todo el texto, vamos a decir que si Cristo no resucitó, como aquellos que dicen que no hay resurrección, y el Evangelio dice que hay resurrección, si Cristo no resucitó, el apóstol Pablo dice en otras palabras que él fue un payaso, que lo que hizo y lo que explica el Evangelio y lo que enseña es una payasada, y que los que creen en eso son unos pobres tontos dignos de lástima. El versículo 19 dice que si verdaderamente Cristo no resucitó, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. No habría esperanza, ¿no? Habría quizás algún buen momento, algún buen tiempo, pero no habría esperanza. Pero ¿qué dice el versículo 20? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo sí resucitó. Y eso es manifestación y es evidencia del poder total y absoluto de Dios, que es nuestro Dios. El Dios que resucitó a Jesucristo es el que nos va a resucitar a nosotros, el que nos ha dado una nueva vida y ha puesto esto para que sea una realidad en nosotros también. Y ese poder total y absoluto de Dios que se manifieste y que podemos experimentar cotidianamente en nuestra comunión con Él, tanto personal como comunitaria, o sea, tanto personal como iglesia, podemos experimentar el poder de Dios. Hermanos, entonces esto es lo que nos da la esperanza. Por eso menciono que estamos unidos en esta esperanza, porque es algo que nos involucra a todos. Y Pablo redobla la apuesta y va al versículo 26, donde dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿No? Entonces, ¿qué reflexionamos en esto? El último y mayor enemigo del ser humano es la muerte. Es el único enemigo que hasta ahora el ser humano no ha podido derrotar. Después podemos hablar de otros enemigos que nos cueste derrotar, pero si hay uno que no pudimos derrotar como seres humanos es la muerte. Llegado el momento, todos nos morimos. Sin embargo, dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y será definitivamente destruido por el Señor, de una vez y para siempre. Y de eso sigue hablando a lo largo del capítulo 15. Por eso yo puse, si ese es el peor enemigo, el más grande, el invencible, y Dios dice que lo ha derrotado y que le va a aceptar en golpe definitivo cuando sea el momento, de allí para abajo, ¿qué será imposible para Dios? Por eso Pablo escribió a los romanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Entonces, hermanos, esto no es esperanza. Esto no te infunde esperanza en el obrar y en el poder de Dios para con nosotros. En los versículos que sigue, y a partir de ese que yo mencioné recién, del 26 hasta cerca del final,
Pablo se dedica a profundizar y explicar esta esperanza, que es la esperanza de la salvación, la esperanza de la vida eterna. Y así vamos a pegar un salto en la lectura y vamos a ir al versículo 51. Del 51 al 56. ¿Alguno de ustedes lo quiere leer? ¿Quién me ayuda con esto? Estamos en 1 Corintios 15, versículos 51 al 56. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Bien, resumidamente, ¿qué es lo que dice acá en estos versículos? Por primer lugar dice, todos seremos transformados. Quiero aclarar algo. Cuando dice todos, se refiere a todos los que son de Cristo, a todos los que son salvos en Cristo. No hay forma de llegar a este punto para aquel que no ha recibido y aceptado a Jesucristo como su Salvador, que no ha lavado sus pecados delante de Dios por la sangre de Cristo. Esto lo dice claramente, nos vamos un poquito para atrás, versículo 23, dice, al final también en Cristo todos serán vivificados, pero aclara después, cada uno en su debido orden. Cristo es el primero, las primicias, y luego los que son de Cristo, estos son los que van a pasar por este proceso. El que no es de Cristo, lamentablemente, no va a ser transformado a la gloria de Dios, sino que está condenado. Esto lo aclaramos, lo sabemos, pero nunca está de más decirlo. Esto es para los que han recibido a Cristo como su Salvador, todos los que son salvos en Cristo. Dice, todos seremos transformados. Algunos no conocerán la muerte. Algunos no dormiremos, dice, estarán vivos cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Y otros ya habrán muerto, pero todos seremos transformados. ¿Y en qué consiste esa transformación? Bueno, que lo que en esta existencia actual que tenemos se corrompe, se pone feo, se pudre, se arruina y se será hecho incorruptible. Y lo que es mortal será hecho inmortal. Aún nuestros cuerpos serán transformados de un cuerpo natural, dice el apóstol Pablo en los versículos anteriores, para referirse a nuestra existencia de la manera que la conocemos, a uno que será espiritual. Un cuerpo, en definitiva, pero que responderá a otra dimensión de vida espiritual. Y dice, sorbida es la muerte en victoria. Es la muerte que abre sus fauces para tragar, dice, bueno, será ella tragada. Y habla ahí del aguijón, es como el alacrán, que el alacrán que tiene su veneno y uno le escapa porque sabe que si le mete el aguijón, bueno, se va a ver en problemas. Bueno, la muerte es como un alacrán que ha perdido su aguijón, ha perdido su poder sobre los hijos de Dios, porque sorbida es la muerte en victoria. Esta es la esperanza de los hijos de Dios. Esta es la esperanza que tenemos, hermanos, y esta es la esperanza que nos sostiene. Luego de hacer estas consideraciones, el apóstol irrumpe en una profunda acción de gracias. Acción de gracias que debiera ser nuestro grito, nuestro caballito de batalla, allí en el versículo 57, cuando dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo leo de vuelta, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este debe ser un versículo que diariamente debe venir a nosotros. ¿Te sentís en lucha? ¿Te sentís con problemas? Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la esperanza. Esta es la esperanza que tenemos, hermanos, y esa esperanza nos involucra a todos los que hemos creído y aceptado a Jesucristo como Salvador personal y Señor de nuestras vidas. Y en esa esperanza nos unimos, por eso el título dice unidos en la esperanza. Unidos en la esperanza porque es una esperanza que está firme, que es segura, que se cumplirá inexorablemente, que nos involucra a todos, y eso nos alienta y nos infunde valor, porque la victoria, hermanos, está garantizada. Tenés problemas, tenés dificultades, tenés luchas, hermanos, la victoria está garantizada, porque Dios nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza es sustento y aliento para la vida. La esperanza es sustento y aliento para la vida. Nos marca un sendero. Nos provee una forma de ir por ese sendero y nos muestra la meta que hay al final del sendero. En Cristo tenemos todo eso. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. Es decir, nos muestra, nos marca cuál es el sendero. Él es el camino. Y Él dice, yo soy la verdad. Es decir, nos provee una forma por la cual debemos transitar ese sendero. En Él, que es la verdad, un camino que es verdadero. Y además nos muestra la meta, nos muestra el final del camino, dice, yo soy la vida. Y unos versículos más adelante, en el versículo 19, dice, y nos prometió, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Hermanos, esta es la esperanza. La esperanza es sustento y aliento para nuestra vida. Y con esta tremenda base, vaya si podemos decir que es tremenda base, porque en ningún otro lugar, en ningún otro nada, ni en ningún otro Dios, ni en ninguna religión, ni nada, solamente en Dios, por medio de Jesucristo, encontramos esto, con esta tremenda base de esperanza y de promesa de victoria. Llegamos al versículo 58, donde nos dice, así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De vuelta, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tengan ustedes a la vista este versículo, el 15:58, porque quiero empezar a desgranarlo un poquito, en pocos minutos, desgranar algunas cosas o lo que allí nos está diciendo. Empieza diciendo, así que. Me detengo en esa frase, así que. Encuentro dos aspectos a considerar en esta pequeña frase. Así que. Uno mirando hacia atrás y otro mirando hacia adelante. A ver si coinciden conmigo. Cuando dice así que, les está diciendo como consecuencia de la anterior, es decir, miren para atrás lo que venimos hablando. Como consecuencia de lo que venimos hablando, ¿y de qué venimos hablando? Venimos hablando de la esperanza en la victoria que ya nos fue dada por Dios. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que sabiendo eso, lo que nos va a pedir, a exhortar, a mandar a continuación, tiene un motivo y un sustento inigualable. Así que por esto que les dije, por esta esperanza y esta certeza en la victoria que Dios nos ha dado, viene lo siguiente. Pero además, el así que me da otra idea a mí también. Y es esta. Ya que ustedes tienen esperanza y esa garantía de triunfo que Dios les ha dado, no es para que se queden cómodos esperando que llegue el momento de apropiarse efectivamente de eso que Dios les ha prometido, sino que hay tareas para hacer. Les dice, bueno, muchachos, chicas, hermanos míos amados, les dice, bueno, así que no es quedarse esperando, no es quedarse haciendo la plancha, no es quedarse tirando en la reposera viendo cómo vienen las olas del mar. No, hay cosas para hacer. Entonces, ese así que tiene ese doble significado. En base al anterior, con sustento en la esperanza y la victoria, hay cosas para hacer. ¿Qué más sigue diciendo? Hermanos míos amados. Esa es la segunda frase.
Hermanos míos amados, esta parte, este ítem de nuestro decálogo comienza diciendo unidos en la esperanza. Unidos en la esperanza y unidos en el ministerio, hermanos míos amados. Y de todo esto hemos venido hablando. Yo digo que así como Efesios, la carta a los Efesios es el manual teológico y doctrinal de la Iglesia, esta primera carta a los Corintios es el manual de la práctica de la Iglesia. De hecho, de esta carta hemos sacado nuestro decálogo, ¿no? Así que miren si es un manual de práctica de la vida de la Iglesia. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes creciendo. Estén firmes y constantes creciendo. Me detengo en esta frase ahora. Cuando comenzamos el capítulo 15, que hoy lo repasamos al principio, dijimos que muy pronto el apóstol Pablo nos pone en tema hablando de recibir el Evangelio, perseverar, y retener la palabra. Y concluye el capítulo con el mismo requerimiento. Cuando dice estén firmes y constantes, se está refiriendo a lo mismo. Perseveren perseveren y retengan la palabra, estén firmes y constantes. Y yo me preguntaba y les transmito estas preguntas, hermanos, pero pregúntenselo, escúchenme y vayan preguntándose esto. Si nada altera el amor de Dios, porque nada altera el amor de Dios, ¿no? Si nada altera el poder de Dios, si nada altera el plan de Dios, ¿qué es lo que debiera alterar nuestra firmeza y nuestra constancia? Estén firmes y constantes, dice. ¿Qué es? ¿Qué debería alterar nuestra firmeza y nuestra constancia entonces? ¿Qué puede impedir nuestro crecimiento? Porque dice creciendo. Hermanos, la respuesta es simple. En lo personal, el que lo puede impedir es uno mismo. Y en lo congregacional, somos nosotros mismos, los que formamos la iglesia, la congregación. Porque nada altera el amor de Dios. Nada puede alterar el poder de Dios. Nada puede alterar el plan de Dios. Y Él nos dice, estén firmes y constantes. Algo constante es algo que siempre está en marcha, siempre va hacia adelante. Y no solo constantes, sino firmes. Firmes. ¿Y qué más dice? Creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Miren, hermanos, obra del Señor. Hay una obra que es la que debe crecer. Creciendo en la obra del Señor. La obra que debe crecer es la obra del Señor. Valga la repetición. Debemos asumir que la obra es del Señor. Que las órdenes son del Señor. Que lo que hay que hacer es lo que el Señor ha determinado. Que las formas en que hay que hacerlo es la que Él nos enseña en su palabra, que la obra es suya. Y nosotros, de lo que pueda pesar de alguno, nosotros somos simples siervos, somos esclavos de Dios. Somos simples siervos que por la misma gracia que nos ha otorgado para salvarnos, nos ha dado el privilegio de ser partícipe de su obra. Entonces, hermanos, la obra es del Señor. Y el que no así lo entiende y no lo asume así, está equivocado. Y nos dice que debemos crecer en esa obra, ¿cuándo? Siempre. Firmes y constantes, siempre. Creciendo en la obra que es del Señor. Y después dice, sabiendo. ¿No? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo. Y quiero detenerme un poquito en este sabiendo, porque es importante. Es, por un lado, un sabiendo intelectual. Lo entendemos porque así lo dice en la palabra. Lo estamos leyendo. Entonces lo sabemos porque lo estamos leyendo allí. Pero también es un saber que proviene de la experiencia. Es un saber experimental. Las experiencias vividas con Dios nos afirman en ese saber. Entonces, realmente podemos saberlo. Cuando dice sabiendo, nos dice que realmente podemos saberlo, que esto debe ser de esta manera. ¿Y qué sigue diciendo? Que vuestro trabajo en el Señor. Miren, hay muchos trabajos para hacer.
Y hay quizás muchas maneras humanas de hacerlo. Pero cuando nos damos cuenta, es decir, cuando sabemos, usando la palabra que dice allí mismo, cuando nos damos cuenta que el trabajo es el que el Señor ha dispuesto y que es su obra y que debemos hacerlo en el Señor, porque ¿vieron qué dice? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. Entonces, ¿cómo hacemos la tarea que tenemos que hacer? Cuando nos damos cuenta que es en el Señor, ese trabajo es distinto a cualquier otro. Cuando lo hacemos en el Señor, nos damos cuenta de que vale la pena. Cuando lo hacemos en el Señor, hay un sentido de realización. Hay gozo, hay gratitud cuando hacemos un trabajo en el Señor. Y algo más, cuando Pablo utiliza aquí la palabra trabajo, utiliza una palabra cuyo significado es labor ardua. No es un trabajito así nomás. Él está diciendo vuestra labor ardua en el Señor. Toda labor ardua, por definición, no hay que dar muchas vueltas acá para entenderlo, requiere de esfuerzo, entrega y sacrificio. Y la verdad, debo decir que es muy triste ver a tantos creyentes, no tanto sin hacer nada. Algunos hay que no hacen nada. Pero es triste ver a tantos creyentes haciendo simplemente lo que le queda bien. Lo que no les quita tiempo para otras cosas. Dando de lo que les sobra. Sin nunca transpirarse ni cansarse. Y eso es triste. Porque en el Señor tenemos una labor que es ardua, que requiere de esfuerzo, que requiere de entrega, que requiere muchas veces de sacrificio. Y termino con esto. Dice, vuestro trabajo hecho en el Señor, dice que no es en vano. Hermanos, ¿cuánto aliento encontramos en esta última frase? Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor nos conoce tanto y es tan bueno que nos regala esta promesa. No es en vano, no porque lo hagamos bien, no porque lo merezcamos, no porque nos tiene lástima. Cuando lo hacemos en el Señor, entonces no es en vano. Y esta frase combate el desaliento. Esta frase diluye las broncas que a veces se nos agarran cuando hacemos algo en el Señor, algún trabajo en el Señor. Combate el desaliento, diluye las broncas. Esta frase esfuma los cuestionamientos, especialmente los autocuestionamientos que surgen cuando hacemos algún trabajo arduo en el Señor. Esta frase desaparece el sentimiento de fracaso. No es en vano, hermanos. Gloria al Señor. Podrá no resultar como deseamos, podrá no salir de la manera que lo pensamos, como lo hemos planificado, pero si lo hicimos en el Señor, no es en vano. Si lo hicimos en el Señor, no es en vano. Él dará fruto en nosotros mismos, en otros, en todos, si para eso es el Dios Todopoderoso. Así que, hermanos, ¿qué les parece? En este tiempo de muchos problemas, conflictos, batallas de todo tipo, demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, sin excusas y en el poder del Señor que murió y resucitó y nos da esperanza y nos da victoria, estemos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. La victoria es futura y también es presente, y esta victoria se fortalece en el contexto de la iglesia. Miren, la iglesia de los Corintios la hemos visto bastante. Casi podemos decir que conocimos a los Corintios, ¿no? De tanto que hemos estado hablando de ellos. La iglesia de los Corintios, en varios aspectos, estaba lejos de los parámetros deseados. Había divisiones, había carnalidad, incluso inmoralidad. Había pasión por dones no tan relevantes. Había confusión en muchos de estos aspectos. Y todo eso está señalado y condenado por la palabra del Señor.
pero aún a ellos les cabían las enseñanzas y las aplicaciones de este capítulo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, que estas palabras que nos llenan de esperanza, que nos dan paz, que nos dan seguridad en el Señor, que nos garantizan la victoria, sean de aliento para que, unidos en la esperanza, estemos firmes y constantes juntos en la obra del Señor. Que Él nos bendiga y nos dé claridad y certeza con todo esto que hemos estado hablando para realmente estar dispuestos a poner manos a la obra. Allí donde estamos, en cada día, en cada lugar, y allí donde estamos sirviendo juntos al Señor para que su obra realmente crezca entre nosotros. Que Él nos bendiga, hermanos, y que este decálogo realmente sea una luz de la palabra de Dios que nos marque, que nos haga reflexionar y nos desafíe como iglesia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por este trozo de tu palabra, Señor, que realmente nos habla tanto de parte tuya. Gracias, Señor, por esta esperanza que nos has dado, la esperanza de la salvación, la esperanza de tu guía, la esperanza de tu presencia, Señor, y la esperanza en la victoria que ya has ganado y que ya nos estás haciendo vivir y que has de manifestar plenamente cuando sea el tiempo. Y gracias, Señor, porque en esa victoria y en esa esperanza sustentás este llamado a estar firmes, constantes, a crecer, a involucrarnos en tu obra, a hacerlo a tu modo, Señor, porque es el trabajo en ti, Señor, que debemos hacer. Y gracias porque tu promesa es que si lo hacemos de esa manera, no es en vano. Gracias, Señor, porque cada cosa que hagamos, cada cosa que hacemos y que vayamos a hacer, Señor, la queremos hacer en ti, en tu nombre, involucrados en tu obra. Y gracias, Señor, porque todo esfuerzo que hagamos, que a la luz de lo que tú has hecho por nosotros no es esfuerzo, sino que es realmente un acto de gratitud y de servicio. Gracias porque todo lo que podamos hacer, Señor, tú harás que prospere a tu forma, a tu tiempo, a tu manera, Señor, ha de ser así. Gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Rogamos, imploramos tu bendición, tu guía y que nos estés recordando estas cosas para alentarnos, Señor, cada día en nuestras vidas y a trabajar para el crecimiento y la extensión de tu obra. Bendícenos, te rogamos, Señor, al despedirnos, que sea con tu paz y con tu bendición y que nos estés guiando y preparando para lo que tenemos por delante como iglesia, como ya hemos estado orando, y en aquellas cuestiones que son de nuestra necesidad y preocupación personal, familiar, Señor, como ya lo hemos hecho, lo dejamos también ante ti, esperando y descansando en tu amor y en tu poder. En el nombre de Jesús, amén, Señor.